Buenos días. Vamos a comenzar esta segunda parte de la mañana. Comienzo presentando al primer ponente, al doctor José Barbosa Corbacho, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. Una breve semblanza del doctor José Barbosa. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor por la misma universidad en Filosofía y Letras, con una tesis en Filosofía. Y acerca de su trayectoria podemos destacar que ha sido miembro del Consejo de Redacción de una revista internacional de poesía, Equivalencias. Además, en el área de filosofía ha sido director de la revista filosófica Amatesis de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor del aula de pensamiento de la Fundación Fernando Rielo, especialidad de metafísica, organizador de ciclos de conferencia en la Universidad Autónoma. Ha sido además presidente de la Oficina Española de la Asociación Internacional Juventud Idente, director del área de seminarios de la misma asociación, profesor de Lengua, Literatura y Pensamiento Español en la Fundación Fernando Rielo, en convenios con las universidades de Georgetown y New York University, en Madrid. Miembro de número de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, profesor de Antropología Filosófica, Ética, Filosofía del Saber en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente, como dije al comienzo, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, desde febrero del año pasado hasta el presente. Él va a disertar sobre el tema de gobernabilidad en la gestión universitaria de las instituciones de educación superior latinoamericanas desde la visión ética. Recibimos al doctor Barbosa con un aplauso. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar, siempre que hablamos, un poquito a hablar de los conceptos que forman parte de este apartado. Si nos damos cuenta, hay algunos conceptos que forman parte del título. En primer lugar, cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de gobierno, y gobierno es un término que tiene una tradición y estaba aplicado en el ámbito griego para algo muy simple, y es manejar el timón, es el timonel, ¿no? Por lo tanto, la cuestión está en que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que luego, precisamente, esa metáfora se utiliza para hacer lo mismo con la sociedad o con las instituciones que se van creando. Por lo tanto, me gustaría dejarlo ahí simplemente, pero tener en cuenta una cosa con respecto al gobierno. Si se dan cuenta, un timonel no es aquel que simplemente, yo diría, maneja y es un buen técnico manejando el timón, sino que es alguien que sabe que el movimiento de timón tiene que llegar a un lugar y a un lugar determinado y que tiene un objeto al cual llevar toda una pequeña sociedad, que es la de los que están dentro del barco, y cumplir una función, ¿no? Por lo tanto, en el sentido de cuando llegamos al término de la gestión, gestión significa simplemente llevar. Y esto está hasta cuando alguien dice, bueno, el periodo de gestación, el periodo en el que se lleva, ¿no?, realmente el origen de los términos, ¿no? Pero hay otro término que me parece interesante, ¿no? El término enseñar, ¿no? Bueno, ahí ven unos términos también de cómo lo dice la Real Academia, cómo lo dice una institución. Verdaderamente son elementos para decir, ahora tiene una significación muy determinada. Se ha olvidado de algo que es importantísimo, la dirección de la gobernanza, en la que se debe mover el timón. Y naturalmente la navegación no es solo timón. Había un elemento muy importante para moverse en una dirección, que eran las velas o los remos, o el esfuerzo de los seres humanos
o los medios de la naturaleza. Lo mismo pasa para las instituciones, sean empresas, sean universidades. Me gustaría llegar ya a enseñar. Enseñar, ¿por qué pongo la significación del verbo enseñar? ¿Qué es lo que hacen las instituciones de educación superior? Porque una de las acepciones que dice el diccionario de la Real Academia Española es la última que me sorprende, ¿no? Que ustedes están viendo. Dice, ¿qué es enseñar y dar señas de algo? Instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Si se dan cuenta, de una significación que significa señalar, indicar, en el que realmente la libertad del movimiento está en las personas, pasamos a poner reglas y preceptos, y estos son términos humanos, no son términos que digamos para, no, es que esto se refiere solo a los animalitos, ¿no? O se refiere solo a otras cosas, enseñar a los animales. La cuestión está en que hemos cambiado el significado por los usos, porque en definitiva la lengua lo que hace es expresar lo que los usos de la lengua han producido. Y entonces ahora mismo podemos decir que es amaestrar con reglas y preceptos, y lo acepta la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Así que, simplemente para decir esto es terrible. Educar, ¿no? Criar, alimentar, nutrir, que también son los elementos que hay que hacer con la persona, no solo con la inteligencia, sino con todo, porque comienza siempre con imágenes muy directas. Los términos comienzan con imágenes muy directas. Alimentar es alimentar el cuerpo, pero alimentar es alimentar también la psicología, y alimentar es también alimentar el espíritu. Por lo tanto, ya solamente me queda decir una cosa que también es un principio que debemos de tener en cuenta. El valor de las cosas es precisamente el que nosotros le damos. En la conferencia inicial se decía algo también de esto tan simple, y es, cuenta Indro Montanelli en uno de los libros que escribió sobre la historia de los griegos, la historia de Roma, ¿no? Que alguien que quería entrar al Senado, había una costumbre que no es nueva, y es comprar los votos. Y entonces le sobró un voto. O sea, en vez de ganar por un voto de diferencia, ganó por 2. Y le preguntaron, oye, ¿alguien se te adhirió? Y dice, ¿qué tienes que decir de esto? Dice, que me ha costado más caro de lo que valía alcanzar el Senado. Con un voto tenía suficiente. Lamentablemente, esa utilidad es desastrosa. Pero somos nosotros los que hacemos valiosas las cosas, no las cosas las que nos hacen valiosos a nosotros, ¿no? Cuenta también del Señor que le dice, pero si tú no cuestas ni $100, dice, si eso cuesta mi reloj, también lo he contado. Entonces, y luego podemos ver una cosa, realmente las cosas son valiosas porque nosotros le aportamos valor, no porque ellas nos hagan valiosos a nosotros, y nosotros somos los que le aportamos valor a las cosas. De hecho, pasa con los elementos de la naturaleza y pasa con todo. Me gustaría ir rápido también, simplemente, al término de ética. Ética tiene dos orígenes, podríamos decir. Hay dos términos para hablar de las costumbres. Uno ética, otro moral, ¿no? Ética tiene el origen quiere decir costumbre, el lugar donde se habita, todo esto. Se puede leer en la mayoría de los libros este significado. Y moral, que es también lo mismo, costumbre, lugar donde se habita. Claro, entonces uno dice, entonces, ¿qué es la ética? Yo diría, la reflexión sobre las buenas costumbres. Es así de simple, no es una cuestión, no. Pero claro, la reflexión, ¿por qué le decimos que es la reflexión sobre las buenas costumbres? ¿Y qué es la moral? Yo diría, bueno, pues las normas que ponemos para las buenas costumbres, para garantizar las normas que ponemos externas, ¿no? ¿Y por qué la diferencia entre una reflexión y otra norma?
por la tradición. Los griegos eran filósofos fundamentalmente, reflexionaban sobre las cosas. Los latinos son el origen del derecho, de la jurisprudencia, de las normas escritas. Lo que está escrito, la norma que se debe cumplir. Son los prácticos, ¿no? Es decir, mire, reflexionar es una cosa, pero llevar a la práctica todas estas cosas, y entonces Roma era el especialista en ello. Por lo tanto, la tradición entonces de la ética es reflexionamos sobre el bien y el mal. La tradición latina es ponemos las normas para que se actúe bien y nosotros decimos cuándo es bien y cuándo está mal. Y cuáles son las respuestas en ese apartado. Entonces, es una reflexión sobre las buenas costumbres, pero al mismo tiempo la moral es una acción para que los actos de los ciudadanos vayan en una dirección o en otra. Bueno, es el gobierno de las instituciones superiores de Latinoamérica. Y yo le diría, bueno, ¿qué aspectos clave podríamos decir de Latinoamérica y de sus instituciones? Yo diría que hay una gran unidad. En el aspecto natural, una historia prácticamente común en Latinoamérica. Una diversidad biológica como una gran riqueza y también una diversidad geológica. Y teniendo tantas cosas en común, nos damos cuenta de una cosa, y es que realmente dos lenguas no más, que abarcan al 95-98% de la población, y teniendo tanta unidad, una de las características que tiene precisamente Latinoamérica, y tanta igualdad en la historia, en la diversidad, en todo, lo que caracteriza es la desigualdad. Y sobre todo la falta de unidad. Por lo tanto, si tuviéramos que decir, teniendo estas fortalezas, cuáles son realmente las capacidades, a dónde debemos ir, a poner las condiciones para aprovechar las fortalezas de la región. Y ahora ya que hemos llegado, podríamos decir, en más o menos los términos, clarificar algunas cosas con respecto a los términos del título, de la gobernabilidad, bueno, y de las instituciones de educación superior, también la gran desigualdad existente entre unas y otras. Y la gran desigualdad existente en lugares donde se concentran los servicios y los bienes y la educación, todo, y los lugares que tienden, si quieren alcanzar a esos bienes, tienen que desplazarse a esos otros lugares. Por lo tanto, una gran desigualdad, yo diría de eso, muchos nortes y sures en cada uno de los países. Ahora me voy a la persona. La persona tiene algunas capacidades. En esto me voy a basar un poco también en Fernando Rielo. También forma parte de una escuela de pensamiento. Yo diría, las personas tienen, y esto se reconoce ya incluso en Platón, ¿no? Por lo menos inteligencia y voluntad. Inteligencia, ¿en qué? ¿No? ¿O para qué vale? La inteligencia nos permite alcanzar el qué. Nos permite, vamos a decir, distinguir el bien del mal. Por la inteligencia nosotros hacemos análisis sobre las valoraciones, sobre los actos, sobre los juicios, sobre cantidad de cosas. Por lo tanto, con eso dice, bueno, yo soy capaz de distinguir una cosa de otra, soy capaz de distinguir algo que está bien de algo que está mal, soy capaz de distinguir de algo que está bien de otra cosa que está mejor. O sea, y esto es también por una cuestión, y es que el ser humano tiene una capacidad que no es aprendida, sino que viene con él. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos que definir la justicia, diríamos, bueno, pues la justicia, nosotros, la experiencia que tenemos es una justicia, vamos a decir, entre comillas, injusta o incompleta. Pero ¿por qué somos capaces de descubrir que puede ser mejor? O sea,
¿Qué capacidad? ¿Dónde hemos aprendido que la justicia puede ser mejor si nunca hemos visto una justicia mejor? Podemos poner el ejemplo de Europa, de Estados Unidos, de cualquier sitio. Pero incluso en esos sitios, dice, la justicia puede ser mejor, tiene muchas limitaciones. Oiga, ¿cómo sabe usted que tiene limitaciones? ¿Es que usted ha visto acaso la justicia perfecta? ¿Una justicia que no existe y que parece que no va a existir nunca? Tenemos una tendencia precisamente a absolutizar o al absoluto de las cosas. Y eso pasa con la justicia, eso pasa con la bondad, con el bien. Cuando uno dice, bueno, es que el bien perfecto y absoluto no existe, de acuerdo, pero somos capaces de descubrir que algo no es el bien completo. No sé por qué, pero tengo esa capacidad. Y si sé descubrirlo, por lo menos sé cuál es el camino de ir hacia la bondad y de alejarme de la bondad. Bueno, alguna de estas cosas, ¿no? Pues naturalmente ahí está en mi inteligencia y algunos de esos elementos los puso, pues, unos criterios que se llamaron propiedades trascendentales del ser, que ya lo tenemos desde Platón. Eran unidad, verdad, bondad y hermosura. Y uno dice, oiga, unidad, verdad, bondad y hermosura, ¿qué es eso? Y yo les llamo el criterio de calidad de las acciones humanas. El criterio de calidad. Y alguno dirá, ¿y eso de hermosura por qué? La hermosura es precisamente aquella capacidad que nos permite, por lo menos, una cosa como estas. Y es decir, oiga, si nosotros tenemos la necesidad de nutrición, ¿no?, de comer, da lo mismo comer en el piso. Y yo qué sé, llega la fecha de Navidad y tomo al mejor chef de Ecuador, le digo que haga el mejor producto, unos langostinos de primera, de Machala. Si pasan por ahí, por favor, pruébenlos, son magníficos. La cuestión está, se lo doy, cojo a un pobre que encuentro por la calle, con esa excelente preparación, ese valor nutritivo, esa hermosura, incluso en la preparación, simplemente termino, tomo el plato, se lo pongo en el piso y le digo, coma. Tiene todas las propiedades. Y uno dice, ¿qué le he negado? La dignidad. Le he negado algo que es intangible. Antes se decía, lo intangible es más valioso. Y realmente, yo diría, como la dignidad va con la persona, si el pobre tiene la ocasión, dirá, yo no como en el piso, yo no soy un perro, yo no soy un animal. Y empieza a distinguirse él mismo diciendo, la dignidad es un valor más alto que la misma nutrición. Entonces, la hermosura es precisamente la forma en la que actuamos. Y a veces la bondad, como hemos dicho que el bien está en el carácter nutritivo, no en la dignidad de la persona, contamos que yo puedo faltar al respeto a cualquiera porque eso no genera ningún daño. Y hay una cosa que le llamamos daño moral, sí reconocido, pero sin saber dónde tiene su fundamento. Verdaderamente, cuando no hacemos las cosas de la manera mejor posible y de la manera más hermosa posible, la verdad empieza a ser mentira. La nutrición nutre al cuerpo, pero no nutre ni a la psicología, ni al alma, psique, ni al espíritu. Y nos damos cuenta que estamos alimentando solamente una parte de una persona que es más completa. Solamente hemos ido a lo pequeño. Pero claro, ¿qué ocurre una cosa? Que yo no tengo solo la posibilidad de distinguir el bien del mal. Además, tengo una cosa que se llama voluntad.
Y la voluntad me permite inclinarme a hacer el bien. Tengo la capacidad de actuar y además tengo una capacidad en la que confluyen las dos, la libertad. Con mi inteligencia puedo elegir. Puedo distinguir el bien del mal. Con la inteligencia puedo elegir y con mi libertad ejerzo efectivamente esa acción. Entonces, cuando uno dice, si yo tengo inteligencia, si tengo voluntad y si tengo libertad, son tres características para que haya responsabilidad moral. Si yo no tengo una de ellas, o sea, no tengo la capacidad volitiva, yo no tengo responsabilidad moral. O sea, si yo actúo forzado de una manera invencible, no tengo responsabilidad moral. Pero si yo actúo con libertad, tengo responsabilidad moral. Muchas gracias. En 2 minutos voy a terminar, pues ya llego a las conclusiones. Entonces, lo que quiero decir es una cosa, que tenemos que tener estos criterios de calidad, verdad, bondad y hermosura, que tenemos la capacidad de distinguir lo que está bien, que tenemos la capacidad de hacer lo que está bien y, por lo tanto, yo diría las responsabilidades ya que tenemos como instituciones y como responsables de instituciones. La educación superior es una educación que ya el término la llama superior. Y superior significa que tengo que educar a las personas no en una característica, sino que tengo que proponer una completitud en su cuerpo, su alma y en su espíritu. Que tengo que tomar las mejores decisiones en todos los momentos. Y las mejores decisiones significa que no me tengo que vender a alcanzar algo bien. O sea, yo no puedo alcanzar el bien haciendo por caminos en los que no se usa el bien. Porque en cuanto no se usa el bien, he elegido el camino distinto. Yo no puedo ir a la verdad por el camino de la mentira, porque no se llega. Y yo no puedo ir a la hermosura por el camino de la fealdad. En la medida en que a cualquiera se le dice, con esto usted logrará tal cosa. Y eso no es el mismo camino, porque la verdad es un camino, estamos equivocados. Finalizo ya. O sea, no renunciar nunca ni a la verdad, ni a la hermosura, ni al bien, y decir que como tengo esa capacidad, hacer el bien o hacer lo mejor, no solo hacer el bien no es suficiente, no es una opción. El hacer lo mejor de lo que seamos capaces, en ninguno de los ámbitos específicamente humanos, es una obligación. Si he recibido unos dones y tengo unas capacidades sobre las cuales trabajar, tengo la obligación de vivir siempre en el ámbito de la ética y de la moral, yo diría construir siempre normas que faciliten esa reflexión ética de construir un mundo mejor. La universidad es la que mejor está preparada o debe estar preparada para ello. Y si no respondemos a esa responsabilidad, yo creo que realmente sí merecemos que se nos tenga en cuenta. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Barbosa por su intervención respecto del tema de gobernabilidad desde el punto de vista ético, en el cual nos ha brindado un criterio de calidad en la actuación de las personas y de las instituciones, que es atender a la obligación de responder a la verdad, a la bondad y la hermosura.